Val. Doncs gràcies a tots i a totes per venir. Benvinguts i benvingudes en aquesta cinquena sessió del curs que estem realitzant sobre el pensament de Simone Weil, que hem titulat Un bloc compacte d'or pur, els escrits de l'exili. En aquesta sessió la professora Carmen Rivilla ens farà una presentació dels textos que Simone Weil va elaborar durant el seu exili a Marsella, a Nova York i a Londres. La professora Carmen Rivilla ja va fer la primera sessió d'aquest curs, per tant ja la coneixeu, i el que faré jo serà simplement recordar algunes dades que penso que són importants. És catedràtica de Filosofia a la Universitat de Barcelona i és integrant del Seminari de Filosofia i Gènere des de la seva fundació el 1990 i en aquest context s'ha dedicat a estudiar l'obra de filòsofes com Jean Hersch, Edith Stein, Maria Zambrano o Simone Weil. Pel que fa a les publicacions sobre Simone Weil, recordem, hi ha Simone Weil, Descifrar el silencio del mundo, del 1995, Simone Weil, Nombrar la experiencia, del 2003, Vida de Simone Weil, que és una breu biografia de la filòsofa, publicada el 2011, i també Simone Weil, que és un llibre coeditat amb Emilia Bea el 2018. I pel que fa a les seves traduccions de textos de Weil, podem destacar d'una banda les reflexiones sobre les causes de la libertat i de l'opressió social, al 2018, i després també un llibre que està molt relacionat amb la temàtica que tractarem avui, que és L'agonía de una civilización y otros escritos de Marsella, que va ser publicat per Trota l'any passat, el 2022. Bé, doncs, Carmen, gràcies de nou per venir i quan vulguis, doncs, endavant. Muchas gracias, Pau. Buenas tardes a todos y vamos a comenzar. ¿Esto? Sí. No está bien. Vale. Perdón. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, Pau, por la presentación. Y vamos a ver. Supongo que han visto que la expresión que encabeza esta sesión es de Simone Weil. Supongo que la conocen, pero en realidad no tienen por qué. En julio de 1943, muy poco antes de morir, Simone Weil escribía a sus padres: «Tengo una especie de certeza interior creciente de que hay en mí un depósito de oro puro que es para transmitirlo. Pero la experiencia y la observación de mis contemporáneos me persuade cada vez más de que no hay nadie para recibirlo. Es un bloque macizo. Lo que se añade hace bloque con el resto. A medida que crece el bloque, se hace más compacto. No puedo distribuirlo en trocitos pequeños. Para recibirlo haría falta un esfuerzo. Y un esfuerzo es tan cansado». La carta está fechada el 18 de julio y el 24 de agosto la autora moría con 34 años en un sanatorio de campaña. Pero por otra parte, el título de la sesión alude también a lo que podríamos considerar como última etapa del trayecto weiliano. Entre el 13 de junio de 1940 y la fecha de su muerte, este periodo transcurre fuera de París y de Francia. En ese sentido se habla de la etapa del exilio, pero es una etapa en la que se distinguen momentos muy claramente diferenciados que corresponden a su estancia en Marsella entre septiembre de 1940 y mayo de 1942. Marsella es y representa un tiempo, yo diría, muy especialmente de amistad, traba nuevas amistades y de desarrollo. Nueva York es un lugar de tránsito, donde en mayo de 1942 se traslada ya en junio con sus padres y está muy poco tiempo. Es un lugar, ya les digo, de tránsito, pero algunas de sus publicaciones relevantes corresponden a ese momento. Ahí escribe un cuaderno de notas que se publica con el título de Conocimiento sobrenatural, ¿no? Y a esa etapa corresponde también la carta a un religioso, la carta a un dominico, Jean Couturier, donde le plantea la posible o no compatibilidad de sus
convicciones irrenunciables con el dogma de la Iglesia, ¿no? Y hay incluso un tercer momento que transcurre en Londres desde finales de 1942 hasta el momento de su muerte. Son meses de muy intenso trabajo, muy focalizado en la transmisión, como vemos que les decía a su padre, obsesionada porque tiene que transmitir algo y ni siquiera sabe cómo hacerlo y si alguien podrá recibirlo, ¿no? A la vista, naturalmente, de este título de la sesión, he de decirles que, francamente, el problema que se me ha planteado es ¿de qué podemos hablar hoy? Porque abarcaría prácticamente todo y es imposible hablar de todo. Es más, incluso es imposible elegir. Por eso he pensado que con el título de esta sesión, de alguna forma, se nos estaba invitando a pensar la posible conexión entre la herencia teórica de Simone Weil, ese bloque de oro puro que intenta transmitir, y la condición de exilio que vive en los últimos 3 años de su vida. Y que incluso podríamos pensar que son meses en sentido estricto, porque realmente cuando está en Marsella sigue en Francia. Lógicamente, depende de cómo entendamos lo del exilio, ¿no? Entonces, con el fin de pensar esa posible conexión entre la herencia weiliana y la condición de exilio, les anticipo una síntesis de lo que me gustaría intentar aclarar en lo posible. Son 4 puntos que anticipan lo que luego podríamos desarrollar, incluso al hilo de sus preguntas y de lo que les interese, dado que, por suerte, estas sesiones cuentan con un tiempo de debate o de coloquio entre todos, ¿no? Bien, ¿qué me gustaría anticipar? En síntesis. Primer punto. La herencia. La herencia weiliana, recogida en una pluralidad muy heterogénea de textos, y subrayo lo de heterogénea, que es una pluralidad de textos, resulta una obviedad, porque la mayor parte de los escritos weilianos que conocemos, la mayor parte de los escritos de Simone Weil que conocemos, y por supuesto los más conocidos, corresponden a esta etapa, ¿no? Pero subrayo lo de heterogénea porque no se trata solo de ensayos, hay también notas personales, hay cartas. Es una autora que deja buena parte de su pensamiento en cartas, que es un tipo de texto complicado de valorar. Escribe poemas, escribe una tragedia, Venecia salvada. Es decir, esto es característico, ¿no? de esta etapa, ¿no? Pero yo diría que la herencia weiliana es depositada o recogida en esa pluralidad heterogénea de textos, es básicamente, yo diría, es discutible, un proyecto político. Es un proyecto político, pero basado en una concepción de la realidad muy elaborada. Una concepción de la realidad que engloba una idea de lo que es el ser humano, de lo que es la vida social, de lo que es la historia, y que tiene como peculiaridad que incorpora lo sagrado. Lo sagrado es un término que Simone Weil utiliza en textos muy conocidos, como es el artículo que redacta en Londres, La persona y lo sagrado. Lo sagrado es sinónimo de algo gratuito. Por tanto, en otros textos, lo sagrado es la gracia. Lo sagrado podemos considerarlo sinónimo de Dios. Es algo percibido generalmente por su ausencia, porque en el ámbito de la fuerza, de la necesidad, en el mundo material en el que los seres humanos vivimos y se desarrolla nuestra existencia, es algo que echamos en falta. Y esa es la forma más elemental de contacto con lo sagrado, el echarlo en falta. En el mundo de la necesidad, regido por la fuerza, ante una injusticia,
podemos echar en falta la justicia, y eso es una forma de contacto con ella. Entonces, la forma de percepción es su ausencia, pero lo percibimos también en la belleza, por ejemplo, del orden que preside ese mundo de la fuerza y de la necesidad. Es un mundo regido por la fuerza, pero en donde la fuerza, Simone Weil dirá, no es soberana, se equilibra, presenta un cierto orden. Y ese orden viene dado por la realidad de algo que no es natural, que no pertenece a ese mundo material regido por la fuerza. Eso es lo sagrado. Eso sería para ella. Tiene lo sagrado la virtualidad, la potencialidad de tener el mecanismo de la fuerza, de equilibrarlo de alguna forma, de hacer que ese mundo material regido por una mecánica que podríamos calificar de infernal, sin embargo, es un mundo ordenado y que nos aparece caracterizado incluso por la belleza. Este sería un primer punto a tener en cuenta. La herencia weiliana es esto. Es un proyecto político que encuentra su base en una idea de la realidad que incorpora lo sagrado. Segundo punto. Esta incorporación de lo sagrado es consecuencia, en la trayectoria intelectual de Weil, es consecuencia de una experiencia de lo sobrenatural que le proporciona la certeza de que eso existe y que además consigue articular con otras experiencias previas, su experiencia del trabajo, su experiencia de la guerra, su experiencia pues de lo que es la vida política en distintas perspectivas, ¿no? Y que tiene la singularidad de que no supone una ruptura en su trayectoria. De los presentes, quienes estéis familiarizados, por ejemplo, con la filosofía contemporánea, con los grandes autores representativos del pensamiento del siglo XX, por ejemplo, pues os resultará familiar, ¿no? El que cuando se habla de Heidegger se habla del primer Heidegger o el segundo. Cuando se habla de Wittgenstein, se habla del primer Wittgenstein o el segundo. Quiere decir que entre una etapa y otra en el pensamiento de estos autores hay un cambio, hay un giro. Naturalmente siempre es Heidegger o siempre es Wittgenstein, pero hay un cambio. En el caso de Simone Weil no hay en ese sentido una ruptura entre una etapa y otra, ni siquiera hay una inflexión, un cambio de orientación. Lo que hay es un desarrollo que deriva de introducir un postulado. Un postulado es algo que no es evidente ni es demostrable, pero se pide su aceptación. Lo sagrado tiene carácter de postulado en el caso de Simone Weil, porque ella tiene certeza de que ese elemento no natural o supranatural existe, pero porque lo ha experimentado, no porque sea evidente, ni porque pueda demostrar que existe. De tal manera que ahí radica en buena medida el centro de la dificultad de transmisión o de recepción de estos últimos escritos, de ese bloque de oro puro que quiere transmitir y que dice que no encuentra quien pueda recibirlo. Radica en esto, porque su recepción exige un esfuerzo por parte del receptor, lo dice ella misma. Exige un esfuerzo. ¿Un esfuerzo de qué? Requiere características especiales, requiere cualidades o un talento singular, ¿no? Requiere un esfuerzo de atención. Este es un tema importante, el tema de la atención y muy característico de esta etapa, ¿no?
Tercer punto de esta síntesis inicial que quería presentarles. La experiencia de lo sagrado caracteriza la última etapa de la biografía bailiana. Y realmente, si la experiencia de lo sagrado es lo que caracteriza esta última etapa, no podríamos decir que esta última etapa sea solo la etapa del exilio. Y no lo podemos decir porque realmente la experiencia de lo sagrado comenzaría, tendría sus primeros momentos en la trayectoria de Simone Weil con el viaje que realiza a Italia el año 1937, en donde entra en contacto con la belleza como contrapunto, como la otra cara de la experiencia del Mahler como experiencia de la realidad. Supongo que en las sesiones anteriores han tenido ocasión de familiarizarse hasta cierto punto con la noción de Mahler en Simone Weil. Sobre esta noción, sobre lo que es el Mahler como experiencia de la realidad en toda su crudeza, una realidad que es esencialmente agresiva con el ser humano, genera Mahler. Y la otra cara del Mahler es la belleza. Es la otra forma de contacto con lo real. Es su contrapunto. Y ese otro contacto con la realidad, con la belleza, es el escenario que acompaña las primeras experiencias de tipo místico en la biografía de Weil. Y son bastante anteriores. Claro, en lo que es una vida más habitual, quiero decir, no tan sumamente breve como la vida de esta autora, realmente un par de años, 2 o 3 años no es mucho, pero realmente no coincide con el exilio, no coincide con la salida de Francia y menos aún con la de París. Se da antes. Si realmente lo que entendemos como, digamos, especialmente relevante es esa experiencia de lo sagrado. Sin embargo, esta última etapa weiliana lo es también del exilio, o culmina en ella. Luego, cuarto punto, tal vez haya una relación entre exilio, presencia de lo sagrado y proyecto político al que da lugar esa experiencia, la incorporación de ese postulado, el postulado de que existe una presencia de lo no natural en el mundo de lo natural. Podría haber una conexión, ¿no? De hecho, el proyecto político que Simone Weil elabora básicamente en Londres se dirige a conformar, a hacer, iba a decir hacer sugerencias, no son sugerencias, son propuestas en realidad, a hacer propuestas dirigidas a conformar lo que en Marsella llamaba un medio social. Un medio social que sería, en la terminología ya de los escritos de Londres, de los escritos en los que elabora el proyecto político, que serían un lugar de arraigo. Un lugar en el que, generar raíces que para ella son vínculos de participación real en la realidad. Estos lugares de arraigo podrían cubrir las necesidades del ser humano y, en ese sentido, permitir el contacto con lo sagrado. Hay una posibilidad de pensar esta relación entre exilio, presencia de lo sagrado y proyecto político. Hay una posibilidad de pensar esta relación atendiendo a la conexión entre los escritos de Londres y los de Marsella. Los escritos en los que forja su propuesta política, que cristalizan en Londres como bloque unitario, como bloque compacto de oro puro, y lo que ha ido viendo en Marsella.
Es un tiempo, el tiempo que transcurre en Marsella, al que antes me había referido, como un momento de especial desarrollo en el que hay cuestiones que son especialmente características. Por ejemplo, la importancia de la amistad en esos meses, y que es un tema que me gusta mucho que la última sesión del curso pueda dedicarse a ello. La importancia de la amistad. El contacto con la belleza, que en Marsella se le hace especialmente perceptible en el entorno que vive. Es una época en la que la autora, por ejemplo, muestra un especial interés por trabajar en el campo, trabajar como vendimiadora. Tiene otro sentido, su interés por trabajar en el campo tiene un sentido diferente al interés que tenía cuando decide trabajar en las fábricas. Cuando decide trabajar en las fábricas busca una cosa. Lo que persigue en Marsella con ese interés en trabajar como vendimiadora, y de hecho lo hace, es precisamente esa sintonía con el entorno, que es una forma de acceso a la belleza, creo yo. Y es una etapa en la que adquiere especial importancia un tema que luego en Londres volverá a reaparecer, que es el tema de lo infinitamente pequeño. La importancia de lo prácticamente imperceptible, pero capaz de cambiar la marcha de la historia, si se incorpora de alguna forma. Bien, teniendo en cuenta esta síntesis que les presento en estos 4 puntos, pueden deducir que nos encontramos ante una etapa compleja en la que destaca muy especialmente la experiencia mística como origen de esa certeza experimental de que habría un orden de realidad supranatural, pero que tiene una presencia en el ámbito en el que se desarrolla la existencia, que es el ámbito de la fuerza que rige el mundo natural. Pero, por otra parte, a esa complejidad de esta etapa contribuye el hecho de tratarse de una época en la que, como les decía hace un momento, elabora la mayor parte de los textos más representativos de su obra. Ensayos, cartas, traducciones, no les había dicho, no solamente escribe poemas o una tragedia, hace muchas traducciones también, escribe toda una serie de textos que no sé cómo decirles, son fácilmente utilizables, pero también fácilmente manipulables, muy fácilmente manipulables, porque hay un cierto desajuste en lo que presenta como propuesta política en un ensayo de contenido político, por ejemplo, y lo que escribe en sus notas personales como consideración. Esto podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo decirles? Por ejemplo, en sus notas personales hay un momento en el que Simone Weil, por ejemplo, dice: no creas que tienes derechos, no creas tener derechos. Es una frase que se ha utilizado mucho. Con esto quiere decir Simone Weil que no hay que luchar por los derechos. Desde el punto de vista de una propuesta política, de un proyecto político, esto sería bastante extravagante. No, lo que quiere decir es que los derechos, pero es una consideración teórica, no política, lo que quiere decir es que los derechos no se tienen con carácter absoluto. Y no se tienen con carácter absoluto, entre otras cosas, porque implican deberes en aquellos que nos reconocen un derecho. Los derechos se adquieren o se pueden tener, pero no de forma absoluta, sino en un determinado contexto. Otro tema en donde se ve que no es exactamente lo que dice, lo que quiere decir. Otro tema. Uno de los textos más conocidos de su etapa de Londres es la nota sobre la supresión de los partidos políticos.
quiere decir Simone Weil que haya que suprimir los partidos políticos, esto es, que haya que defender el partido único o que haya que defender la democracia directa y asamblearia. Tampoco. Lo que quiere decir, y ahí por suerte no lo dice en sus notas personales, sino que escribe un artículo sobre ello, lo que quiere decir es que hay que suprimir el espíritu de partido, el espíritu partidista. El espíritu de partido consiste en identificarnos por nuestra relación con un determinado colectivo. Sea un partido político, o sea una iglesia, o sea un Estado, o sea un movimiento artístico o literario. Es algo muy característico de nuestra cultura, ¿no? Incluso en la enseñanza, ¿no? Es decir, fulanito de tal, un autor, se define como, y el propio autor se puede definir como existencialista, o como fenomenólogo, o como marxista. Eso es tener para Weil espíritu de partido. Definirnos por nuestra vinculación a un colectivo, de tal manera que esos colectivos tienden a convertirse en su propio fin, de tal manera que los individuos que forman parte de ese colectivo acaban subordinando su capacidad de pensar a ese colectivo. Y eso es lo que Weil propone suprimir. Esto no es más que un ejemplo, quiero decir, y supone, pues, o supondría hablar bastante más, ¿no? Pero es un poco a esto a lo que se refiere, ¿no? Y a lo que me refería yo al decirles que hay afirmaciones weilianas que son muy impactantes, que tienen un carácter manifiestamente provocador, pero que pueden ser muy fácilmente manipulables, ¿no? De forma que para facilitar un poco la orientación en este denso momento de su biografía personal e intelectual, pues convendría quizás detenerse brevemente, pero detenerse un poco en una descripción de lo que podríamos llamar esta etapa del exilio weiliano, ¿no? Les decía hace un momento que Simone Weil sale con sus padres de París el 13 de junio y sale al enterarse de que París ha sido declarada ciudad abierta por los alemanes el día antes de su entrada en la ciudad. Con sus padres consigue llegar a Vichy, allí permanece un par de meses para pasar a Marsella en septiembre de 1940, donde reside hasta la salida hacia Nueva York con su familia en mayo del 42. Es decir, está casi un par de años. La estancia en Marsella constituye una etapa de gran creatividad. Gabriela Fiori es una de sus biógrafas y me parece que en la sesión anterior la citaba con motivo de algo, dice: todas sus experiencias anteriores, de la vida de fábrica a la meditación sobre política e historia, de las lecturas religiosas al estudio de los griegos, del compromiso sindical a las reflexiones jurídicas, confluirán en una serie de expresiones prácticas que finalmente culminan en un proyecto político, prácticas y especulativas que encontrarán su razón de ser en una orientación cada vez más nítida, hasta llegar a configurar ese bloque compacto de oro puro, ¿no? En Marsella, en efecto, a la orientación de su reflexión y de sus investigaciones concurren una serie de circunstancias afortunadas que tienen como escenario esta ciudad, que es una ciudad refugio. Marsella representa un enclave muy singular, es donde acuden todos los que salen huyendo de los alemanes, se encuentran allí y se encuentran allí a la espera de salir de Francia e incluso de Europa. Es una ciudad refugio, testigo de la tragedia del exilio, y en la que Weil, sin embargo, encontró impulsos literalmente vitales para el desarrollo de su pensamiento. Otro de los estudiosos de Simone Weil, Domenico Canciani, dice:
Allí vive una de las estaciones más intensas, ricas, felices. Si decir esto no sonase casi blasfemo en tiempo de guerra, y por supuesto de las más tranquilas y creadoras de su breve existencia. Y llama la atención Canchani sobre el hecho de que a veces los acontecimientos de la existencia personal parecen chocar con la historia dramática y oscura de su propio tiempo. Entonces, hay algo de contradictorio en esto y realmente la contradicción marca mucho la biografía de Simone Weil en general, pero muy particularmente esta etapa. El tiempo que transcurre en Marsella podría caracterizarse por su enorme actividad, por la actividad que despliega, naturalmente dedicándose al desarrollo de su pensamiento, pero también enriqueciendo sus intereses intelectuales y enriqueciendo las relaciones personales que entabla. Y, por supuesto, por su vinculación a círculos intelectuales especialmente activos, como son la Sociedad de Estudios Filosóficos o la revista Los Cahiers du Sud, con la que colabora, ¿no? Y su contacto con estos focos de actividad intelectual es muy importante en Marsella. En Marsella, ciudad de acogida, de encuentros, pero también de paso, encuentra Simone Weil, diría yo, un lugar de arraigo, un lugar en el que establecer vínculos de participación natural con la realidad. No porque se identifique con un colectivo, sino porque mantiene una relación natural con ellos. Y eso le permite a la autora sentirse en casa, y la expresión es suya, sentirse en casa donde otros se ven exiliados. Esta expresión la utiliza la autora en la dedicatoria de un texto a la hija de los Ballard. Jean Ballard era el director de los Cahiers du Sud y Simone Weil le dedica a su hija un texto agradeciendo la amistad de sus padres, que han conseguido con su amistad hacerla sentir en casa donde otros viven en el exilio, ¿no? Esta ciudad es un escenario privilegiado de uno de esos tiempos de espera, de una tregua. Recuerdan que de esto hablábamos también al final de la exposición del primer día, que ella dice que hay que saber encontrar o incluso crear en el centro de la acción. Un momento de tregua imprescindible como condición del pensamiento y, por supuesto, como condición del esfuerzo de atención, que requiere ese contacto con lo sagrado. La reflexión de Simone Weil en esta etapa de Marsella, yo diría que gira en torno, escribe muchísimo y escribe de muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que hay tres grandes temas que vienen a ser focos en torno a los cuales gira la mayor parte de su obra. Uno de esos temas es el tema de la fuerza. El tema de la fuerza, que naturalmente había aparecido ya en escritos muy anteriores, pero que experimenta un desarrollo importante en esta etapa. Piensen que, por ejemplo, uno de los primeros textos que publica lo había empezado a trabajar antes de llegar a Marsella, ¿no? Pero lo publica en Marsella, Los Cahiers du Sud, es el comentario a la Ilíada, que lleva por título La Ilíada o el poema de la fuerza, porque lo primero que dice es que el verdadero protagonista de la Ilíada no es Aquiles, es la fuerza, como ley de la realidad, y pasa a considerar la Ilíada como un espejo de lo que es la realidad y de lo que es la situación del ser humano. El tema de la fuerza, el tema de sus efectos y su alcance, y anexo a lo que es el tema de la fuerza, el tema del malheur. Sobre el malheur escribe los textos más relevantes justamente en esta etapa. Un segundo tema sería el tema de la atención. Esto que ya había surgido en la síntesis inicial, ¿no? Cuando les decía que ese contacto con lo sagrado requiere un esfuerzo de atención. ¿Qué es la atención? No es fácil.
decir brevemente qué es la atención. Es una suerte, y aquí hay algo de contradictorio también, es una suerte de pasividad activa, una suerte de tensión que tiene la virtualidad de atraer lo que no se tiene, porque implica el deseo. ¿Sí? Es un tema sobre el que reflexiona y sobre el que gira buena parte de la actividad teórica de la autora en esta época. Y un tercer tema, yo diría que es el de la ciudad. La ciudad. Simone Weil habla de ciudades, de algunas ciudades, habla de Troya, en el comentario de la Ilíada. Troya que no aparece propiamente en la Ilíada, aparece en la memoria de los combatientes, pero es el lugar de reconocimiento, en donde los seres humanos cuentan algo, no como en el escenario de la guerra, en donde la vida humana pierde todo valor. Había visto ya en su breve experiencia de la guerra de España. Habla de Troya, habla de Tolosa, en los artículos sobre la civilización occitana, y habla de Venecia. Está escribiendo, había empezado a escribir antes de salir de París una tragedia que lleva por título Venecia salvada, pero continúa trabajando sobre ella en Marsella. Es de los textos en los que Simone Weil trabaja hasta el final. La ciudad sería en esta etapa de Marsella como una metáfora de ese medio social que es en definitiva el hábitat en el que la vida humana es posible, en el que es posible no quedar cosificados por el impacto de la fuerza, en el que la vida humana es posible. Y se trata de un medio social que habría que construir, es lo que focaliza precisamente el proyecto político de Londres. La ciudad sería una metáfora de ese medio social, ¿no? Y es importante que en Marsella precisamente encuentra huellas de ciudades. En los restos de un poema de la canción de la cruzada contra los albigenses, por ejemplo, encuentra vestigios de lo que fue Tolosa como centro de una civilización capaz de inspirar el futuro. Capaz de inspirar el futuro, de convertirse. La inspiración para Simone Weil, que es un tema también que aparece en esta etapa de Marsella como especialmente importante, la inspiración para ella sería como un principio de vitalidad, un principio de energía. Así como el impacto de la fuerza es cosificador, es degradante, la inspiración es un principio de vitalidad, diría yo, ¿no? Y realmente lo que queda, los vestigios de lo que fue la ciudad de Tolosa, puede ser un principio de inspiración, proporcionando un contacto con algo, dice Simone Weil, que es mejor que nosotros. Y algo similar ocurre con Venecia, con esa ciudad en torno a la cual pretende escribir una tragedia, inspirándose en la tragedia de un autor del siglo XVII, una tragedia sobre la conjura de los españoles contra la ciudad de Venecia, ¿no? En este texto en el que Weil trabaja, Venecia aparece como un medio cuya belleza es capaz de despertar la atención. Y al despertar la atención da lugar a que quien encabeza la conjura dé un paso atrás, denuncie a sus propios compañeros y se convierta en traidor
para los venecianos, porque era el que iba a encabezar la conjura contra la ciudad y la destrucción de la ciudad, y en traidor también para sus propios compañeros. Esto es, el personaje principal de esta tragedia acaba condenado por todos, pero salva la ciudad. Y salva la ciudad porque su belleza despierta su atención. Bueno, a ver, ¿qué les iba a decir? Tras esta etapa de Marsella, Simone Weil se traslada con su familia a Nueva York y ese, les decía, es un tiempo muy de transición. Es un tiempo de sedimentación de lo emprendido en Marsella, realiza nuevas investigaciones, quedan en sus notas personales indicios de aquello que le interesa en esos momentos, pero sobre todo el tiempo que transcurre en Nueva York es un tiempo de reiterados esfuerzos por volver a Europa. Y concretamente lo que ella pretende es volver a Francia con el ánimo de colaborar en la resistencia o con la resistencia, ¿no? Finalmente consigue volver, no a Francia, que no consigue entrar en Francia, pero consigue volver a Europa y en la última etapa de este momento del exilio la representa su estancia en Londres, donde desde finales del año 42 trabaja para los servicios civiles del gobierno francés en el exilio, y es una etapa que tiene un carácter muy claramente diferente al de Marsella. Es un tiempo de escritura febril y yo diría que quizás por primera vez en toda su biografía intelectual escribe en soledad. Así como es muy habitual en la autora su vinculación a círculos de actividad política, sobre todo de actividad intelectual, de discusión, generados generalmente esos círculos en torno a determinadas publicaciones. Este es un tiempo en el que escribe bajo la urgencia por transmitir. Por transmitir esa herencia. Ella ya ha elaborado esa concepción de la realidad que quiere transmitir, y son meses especialmente intensos. Están muy marcados también por la contradicción. Por la contradicción está marcada toda su biografía, pero en este caso, por ejemplo, es muy claro el desajuste entre lo que realmente ella hacía y lo que decía que había que hacer. Es un tiempo en el que va a ser especialmente importante el tema de las necesidades, más que de la necesidad. La necesidad podría ser otra cosa, es un tema complejo. El tema de las necesidades, la importancia de cubrir las necesidades. Sin embargo, es una época en la que una autora tan obsesionada por la cuestión de no mentirse, a sus padres les cuenta muchas mentiras piadosas. Cuando está ingresada, poco antes de morir, a sus padres les escribe hablando de lo bonito que está Londres, de la primavera, Hay un cierto desajuste, como hay un contraste muy claro entre los elogios a su inteligencia, de los que ella misma es consciente, y sin embargo la resistencia, incluso la negativa, a llevar a la práctica lo que ella está proponiendo. Y es un tiempo en el que efectivamente se da también esa especie de desajuste o de contraste entre sus propuestas en un plano político y lo que son sus reflexiones en un plano eminentemente teórico. Se trata siendo, y es otra de las contradicciones, siendo un momento de actividad muy intensa, se trata también de un momento de tregua. Un momento en el que Simone Weil vive a la espera de poder volver a Francia. Es una época en la que esa espera se convierte realmente en
en atención y en una forma de atención que impulsa su proyecto político. De hecho, se ha hablado, por ejemplo, del carácter premonitorio de algunas de sus propuestas, pero yo diría, en mi opinión, que el interés de lo que Bale escribe en esta época estriba, sobre todo, en el hecho de que sus propuestas nacen de una lucidez implacable en el diagnóstico de lo que pasa. Lo que es verdaderamente interesante, me parece, de esta etapa, más que lo que propone hacer, es su lucidez para ver qué es lo que pasa, reclamando una renovación radical de la vida política y social. Una vida política y social caracterizada, como había dicho en Marsella, por la somnolencia, por un estado como de atontamiento y de inanidad, poblada de palabrería, en la que se habla mucho y de forma esencialmente ineficaz. A esa renovación responde, de hecho, el proyecto político, que elabora, sobre todo, como consideraciones teóricas con vistas a un esbozo de constitución. Es lo que el gobierno francés en el exilio le encarga que haga y en lo que trabaja, ¿no? En lo que trabaja son una serie de consideraciones de tipo teórico, de reflexiones encaminadas a esbozar una constitución. Y serían premisas elementales de esta constitución que intenta esbozar, por una parte, la supresión de colectividades que lleven un germen de totalitarismo, que subordinen al individuo a esa misma colectividad hasta anularlo. Colectividades, dice Simone Weil en el último de sus escritos, que es l'enracinement, que se ha traducido al castellano por echar raíces, y que realmente es que el título tampoco se lo pone Simone Weil, no es un título de Simone Weil, es un texto largo, pero que deja inacabado y que recibe como manuscrito Albert Camus, que es el que le pone ese título, l'enracinement, ¿no? Y en ese texto, una de las premisas que presenta muy en primer lugar es la importancia de suprimir colectividades que cosifiquen o sean nocivas. La supresión. Y como segunda premisa elemental, propone discernir lo que son necesidades vitales en los seres humanos. Los derechos para Weil, y esto es lo primero que explica en l'enracinement, no tienen un carácter absoluto. Los derechos los tenemos si se nos reconocen. Lo que sí tenemos con carácter absoluto son ciertas necesidades, de forma que si esas necesidades no se cubren, son necesidades análogas al hambre. Morimos como seres humanos, dejamos de ser seres humanos. Quedaríamos como cosificados, ciertamente, en el sentido literal de la palabra. Perdemos la capacidad propiamente humana, ¿no?, de pensar y de pensar libremente, ¿no? Entonces, eso sí tiene carácter absoluto. Para Simone Weil, esencialmente los seres humanos somos frágiles y vulnerables al impacto de la fuerza. Y eso genera en nosotros una serie de necesidades. Entonces, Simone Weil propone esas necesidades, dan lugar, piensa Simone Weil, a obligaciones con respecto a los seres humanos. Y eso, a diferencia de los derechos, sí sería. Las obligaciones sí tendrían un carácter absoluto. Propone hacer una lista de lo que son las obligaciones universales respecto a los seres humanos, que es la obligación de cubrir las necesidades vitales, aquellas que si no se cubren implican la pérdida de lo que es esencial al ser humano, ¿no? Y propone discernir cuáles son, ¿no? Estas serían las premisas básicas de su proyecto político. Ahora bien, si hay una conexión entre lo que Weil quiere transmitir
que es ese proyecto político de renovación radical que suprima colectividades nocivas o cosificadoras y que discierna lo que son las necesidades vitales del ser humano y responda y dé una respuesta a ellos, y que en último término va a incorporar lo sagrado, como veíamos antes. Si hay una conexión entre lo que Bale quiere transmitir y el proyecto político que forja en Londres, la cuestión efectivamente sería, como pone en el programa que tenéis, cómo concilia la acción política y esa actitud de atención o también de espera. Y esta cuestión podría concretarse planteándonos cómo se vincula la estancia en Marsella, en cuyos escritos confluyen experiencias anteriores, las nuevas relaciones, los nuevos intereses que ahí se despiertan, ¿no? Y la que vive en Londres, donde parece cristalizar y adquirir formulación en un proyecto político el tesoro indistribuible que se propone transmitir. ¿Cómo se vincula la estancia en Marsella con la de Londres? O dicho más sencillamente, ¿qué encontró en Marsella que pueda ser un elemento decisivo en la configuración de ese tesoro? ¿Qué encontró en Marsella? Hipótesis. Uy, empezamos a tener muy poquito tiempo. Como hipótesis, yo les diría que en Marsella Simone Weil descubre la posibilidad de encontrarse en casa en el exilio. Dicho de otra forma, en Marsella descubre la posibilidad de hacer del exilio una patria, que en definitiva podría suponer hacer del universo una patria, un lugar de arraigo. El proyecto político que elabora se dirige, de hecho, a ese objetivo, a hacer del medio social un lugar de arraigo que cubra las necesidades vitales de los seres humanos y especialmente la necesidad de un pasado vivo que pueda ser fuente de inspiración, esto es, fuente de energía. Este medio social habría que crearlo, pero no de la nada o de nuestras capacidades, sino a partir de lo recibido a través de vínculos de participación real en la realidad. De ahí la necesidad que ve en este momento de encontrar sus huellas como principio de vitalidad. Esas huellas son un principio de vitalidad porque al haber sufrido la fuerza son fuente de inspiración. Son un espejo de lo que es la realidad. Y esos medios que conservan esas huellas de pasado vivo, Simone Weil piensa que habría que descubrirlos, y esto lo ve en Marsella, y está como condición en el proyecto político que hace. Habría que descubrirlos, habría que cuidarlos con atención, habría que conservarlos y así conformar nuestro propio medio social. Si la etapa de formación de la autora entendemos que se cierra con la redacción de las reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, que acaban con una apelación a la capacidad individual de pensar y actuar libremente, la etapa siguiente, la etapa de las grandes experiencias políticas, de la experiencia del trabajo, de la experiencia de la guerra, culmina con una reflexión sobre la esencial fragilidad humana en el mundo material regido por la ley implacable de la fuerza. Y en este último momento es el contacto con la belleza lo que preludia y acompaña la experiencia de algo gratuito, habitualmente ausente, cuando está presente con una entidad infinitamente pequeña, pero que es objeto de una forma de deseo y de atención capaz
de incorporarlo como elemento imprescindible para evitar la soberanía de la fuerza, para evitar que la fuerza realmente lo domine todo. Que esto existe, y les decía al principio, ella lo incorpora como postulado, claro, quedaría probado por el hecho de que la fuerza, de hecho, no es soberana. De hecho, no ha conseguido aniquilar la civilización humana. Ha habido momentos en los que la civilización ha corrido el riesgo de perecer bajo la fuerza, bajo el Imperio Romano, y entiende que bajo Hitler también se corre ese riesgo. Pero de hecho no ha ocurrido. Eso confirma el postulado de que hay algo que la dinámica de la fuerza lo ha detenido. A esa luz, que es en definitiva la luz de lo sagrado, o en el horizonte que incorpora lo sagrado, que incorpora lo supranatural, Simone Weil ve que lo real, un mundo que en sus notas dice que es el peor de los posibles, porque está sometido a la ley degradante de la fuerza, es esencialmente poroso, es capaz de alojar la presencia infinitesimal de algo que detiene su mecánica. Dada la dificultad de caracterizar una experiencia de este tipo tan poco compartible, sería conveniente reparar qué entender por la misma, pero indudablemente no vamos a hacerlo porque nos podríamos quedar sin el tiempo. Solamente les diré que la experiencia mística que Simone Weil parece ser que protagoniza es una experiencia de lo sobrenatural de la que en realidad sabemos muy poco, pero sabemos que se da sobre el fondo de una formación claramente agnóstica. Esto es, no influida por determinadas enseñanzas, es decir, sobre una formación en ese sentido ajena completamente, ¿no? Es una experiencia que modifica su comprensión de lo real y encuentra expresión en sus escritos, aunque los publicados por ella siempre recogen su esfuerzo por elaborar un discurso racional, eminentemente racional. Dota estos últimos escritos, aunque se trate de un discurso racional, dotan estos escritos de una dimensión religiosa que, frente a posiciones de tipo espiritualista, de distanciamiento y de abandono, lo que hace es radicalizar su voluntad inicial y desde la juventud de estar en el centro de los acontecimientos, convencida de que existe algo no natural cuya presencia proporciona una comprensión de la realidad, pero además de una realidad que si no ha desaparecido es porque algo ha detenido su mecánica, sino que además constituye un factor necesario, imprescindible para su modificación. Dado que nos acercamos mucho al final, les diré que el elemento religioso que Weil incorpora en su obra, en el sentido riguroso del término, sería Dios nombrado como tal en el contexto de la tradición cristiano-católica, que considera especialmente suya. Pero, como se sabe, por decisión propia y según su testimonio, se mantuvo siempre en el umbral de la Iglesia. Un poco para finalizar, sí me gustaría leerles unas líneas de uno de estos textos que redacta cuando está en Londres y que es un estudio, lo titula así, no es un artículo desarrollado, pero es un estudio para una declaración de obligaciones respecto al ser humano. Este texto es una especie de declaración de principios que considera que deben tomarse como base para una nueva Constitución. Les leo algunas líneas de uno de los últimos escritos. Dice,
en su estudio para una declaración de las obligaciones respecto al ser humano. Dice, hay una realidad situada fuera del mundo, es decir, fuera del espacio y del tiempo, fuera del universo mental del hombre, fuera de todo el dominio que las facultades humanas puedan alcanzar. A esta realidad responde, en el centro del corazón del hombre, esa exigencia de bien absoluto que siempre habita allí y que no encuentra jamás un objeto en este mundo. Únicamente de ella baja a este mundo todo el bien susceptible de existir, toda belleza, toda verdad, toda justicia, toda legitimidad, todo orden, toda subordinación de la conducta humana a las obligaciones. El único intermediario por el que el bien puede bajar desde donde se encuentra, al otro lado del cielo, dice en otro texto, desde donde se encuentra a un medio humano, lo constituyen quienes, de entre los hombres, tienen su atención y su amor puestos en ella. Aun cuando se encuentre fuera del alcance de todas las facultades humanas, el hombre tiene el poder de dirigir hacia ella su atención y su amor. Nada jamás puede hacer suponer que un hombre, sea quien sea, está privado de ese poder. Ese poder no es algo real aquí abajo, más que si se ejerce. Todos podemos ejercerlo, pero no existe si no lo ejercemos. La única condición para ejercerlo es el consentimiento, es querer. A cualquiera que de hecho consienta en orientar su atención y su amor fuera del mundo hacia la realidad situada más allá de todas las facultades humanas, le es dado conseguirlo. En ese caso, tarde o temprano, desciende sobre él el bien que a través de él irradia a su alrededor. La exigencia de bien absoluto que habita en el centro del corazón y el poder de orientar la atención y el amor fuera del mundo y de recibir el bien constituyen juntos un vínculo que ata a la otra realidad a cualquier ser humano sin excepción. Cualquiera que reconozca esa otra realidad reconoce a sí mismo ese vínculo. A causa de él considera a todo ser humano sin ninguna excepción como algo sagrado ante lo que está obligado a testimoniar respeto. Esto es lo que, considera que hay que tomar como base para una declaración de obligaciones que, a su vez, constituya la base de una constitución para cuando Francia consiga liberarse de los franceses. Con esto yo lo dejaría, porque prefiero, si quieren que hablemos de alguna cosa en particular, pues que haya intervenciones. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntar una cosa que ha apuntado aquí, que ha apuntado que igual no era pertinente meterse, pero es la continuidad, la cosa esta, si hay una continuidad o no, o cómo es entre la necesidad, no las necesidades, y la fuerza y la opresión. Es que yo ahí no sé si hay una continuidad o no y si es muy complicado o no. Perdón, que si no, no me oyen. Es que sí que es un tema complicado, entre otras cosas, porque Simone Weil, lógicamente, escribe en francés. Claro. Entonces, en francés hay dos términos, nécessité, besoin. Y son dos términos claramente diferentes. Y aluden, nosotros, claro, al traducir por necesidad, parece que se está hablando de lo mismo y no es lo mismo. La necesidad es... el término nécessité, para Weil designaría el orden necesario de una realidad material que es dinámica y que está movida por leyes necesarias. Eso sería la necesidad.
Estamos los seres humanos inscritos en ese medio, en ese ámbito. Somos seres materiales que formamos parte de ese mundo material, y porque estamos sometidos a esas leyes de la fuerza, sufrimos su impacto y en consecuencia somos frágiles y en consecuencia tenemos besoin, necesidades. Yo, cuando he traducido, procuro traducir besoin en plural, un poco para marcar de alguna forma la diferencia entre la necesidad como la necesidad del orden del mundo y las necesidades como, como indicios de nuestra vulnerabilidad, fragilidad en ese contexto de la necesidad. Entonces, claro, hay una conexión entre las dos nociones, pero el hecho de que en francés la autora utilice dos términos de raíz tan claramente distinta pone de manifiesto que, que se trata de dos cuestiones. Una cosa es que tengamos necesidades, y por ejemplo, pues cuando al principio del Langage Cinéma nace el listado, hace una propuesta, una lista de posibles necesidades vitales del ser humano, que si os da la curiosidad os las leo porque no me las sé de memoria, son necesidades vitales del ser humano, análogas a las necesidades físicas, a la necesidad de alimento, a la necesidad de alojamiento, a la necesidad de salud, ese tipo de necesidades que si no se cubren morimos, pues como seres humanos moriríamos si no se cubren esta lista que propone el Langage Cinéma de necesidades. Orden, libertad, obediencia, responsabilidad, igualdad, jerarquía, honor, castigo, libertad de opinión, seguridad, riesgo, propiedad privada, propiedad colectiva, verdad, que es la necesidad, dice, más sagrada, y la más importante, y que de alguna forma está a la base de todas las demás, necesidad de arraigo, de participación en la realidad. Si estas necesidades no se cubren, quedamos al albur de los embates de la fuerza y perdemos la condición propiamente humana, porque ella entiende que la condición propiamente humana la define la capacidad de pensar libremente, y pensar libremente en un esfuerzo de atención capaz de atraer lo sagrado en este último texto. Pero es otro tipo de, quiero decir, una cosa es la necesidad como orden del mundo natural, otra cosa son nuestras necesidades. Sí. Hola. Doncs moltes gràcies, Carmen. Ha estat una meravella sentir aquesta intervenció. Francament, s'ha disfrutat molt. La hipòtesi final m'ha arribat, m'ha impactat molt i m'ha agradat. I et volia demanar, no puc seguir per aquí perquè no... Una aclaració que a mi em porta a confusió, seguint el que tu parlaves, sobre el terme del medi social, perquè jo hauria haver confós alguna cosa quan ella parla d'aquesta expressió a Venècia salvada. Hi ha un moment que es refereix a Venècia i a Roma. La una és el medi humà i l'altra és el medi social. Aleshores jo crec, seguint-te a tu, que havia confós què volia dir ella com a medi social. És a dir, m'havia quedat que la ciutat és un medi humà, però no social, i que el medi social s'interpreta d'una altra manera. Et volia demanar si em podies ajudar a comprendre una mica això, al fil de la teva explicació. A ver, yo tampoco le daría muchísima importancia a eso, porque, a ver, es verdad que yo interpreto que cuando en un determinado momento habla de medio social, está hablando de lo que tú has entendido como medio humano, pero da igual llamarlo de una forma o de otra. En definitiva, sería la ciudad sería la metáfora de esa estructura social o ámbito social o hábitat en donde el ser humano puede vivir, lo llames de una forma o de otra, porque además tampoco convierte ella en una especie de teoría la cuestión del medio social. Es una expresión que utiliza así, yo la he interpretado así,
Yo no sé si lo interpretáis así todos, pero podría llamarse medio humano. La cuestión es que sí que queda muy claro que en Venecia Salvada, por ejemplo, claro, los conjurados son unos desarraigados, eso lo dice claramente. Y quien no está arraigado, quien no tiene un vínculo de participación real en la realidad, desarraiga. Y, por tanto, van a ser los que destruyan lo que sí realmente puede ser un hábitat propiamente humano. ¿Bale utiliza la expresión hábitat? No. Utiliza la expresión, yo juraría que dice medio social, pero si tú crees que con medio social piensa en otra cosa, la idea que has cogido sí que es acertada, es una cuestión de términos. Es decir, habría que mirarlo, pero creo que lo has entendido bien. Los españoles representarían como conjurados esos desarraigados que desarraigan y que vienen a hacer a rendir una especie de culto a la fuerza frente a los habitantes de Venecia, que disfrutan de una ciudad y de una ciudad en fiestas y especialmente adecuada para vivir en ella. Es como una metáfora de lo que ella propone. Lo que propone en Legasíneman es destruir las colectividades que desarraigan y que por su culto a la fuerza se expanden y expanden un comportamiento imperial que acaba con todo tipo. De hecho, ella abandona las posiciones claramente pacifistas que había defendido siempre cuando ve que Hitler puede hacer eso. Y que está en riesgo toda la civilización occidental, de la que quedan muy pocos vestigios. Muy pocos. Tampoco le parece que haya muchos vestigios en Francia, le parece que restos de ese pasado vivo que puede inspirar quedan, pues eso, en pequeños poemas, en pequeñas construcciones. En Inglaterra, le parece que Inglaterra, de las potencias europeas en conflicto, le parece que Inglaterra es la que ha conservado mejor esos restos de pasado vivo. Y utiliza como metáfora de lo que habría que construir, pues la ciudad de Tolosa o la ciudad de Venecia, que por su belleza despierta la atención. Y yo creo que habla de un medio social, de ser capaces de crear un medio social donde las ideas circulen y circulen con libertad. Y dice que eso es algo que en Tolosa pasaba y que se destruyó, y posiblemente se destruyó para siempre. Dice, no ha vuelto a haber esa libertad de expresión que hubo en ese momento. ¿Sí? Pero si a eso prefieres llamarlo medio humano, no es que ella haya hecho de esto una teoría o una definición. ¿Sí? Lo has entendido bien, creo. Desde casa preguntan, Leo, si el amor, la solidaridad, la proximidad no estarían en la lista de necesidades propias de la condición humana. Así formulados, no. No, así formuladas, no. Lo que sucede es que es verdad que ella explica estas necesidades, y entonces hay aspectos que pueden formar parte de alguna de estas necesidades. Es que no recuerdo exactamente, ¿has hablado de amor? Sí, el amor es otra amor, cosa. solidaridad, proximidad. Solidaridad, proximidad. No, en la lista de necesidades no aparecen como tales, pero, por ejemplo, en las notas personales que redacta en Londres dice que es imprescindible y dice espacio, calor y silencio.
Entonces, lo del amor, la solidaridad, podría tener que ver con lo del calor. Espacio. Entonces, es el amor entendido de una cierta manera, que no invada el espacio. Silencio. Entonces, pero aparece como una anotación. Quiero decir que podrían encontrar esas necesidades que... Claro, es que ella está pensando en las necesidades que generen obligaciones que una estructura social puede cubrir y debe cubrir. Y estas posiblemente formen parte de algunas de estas necesidades. Hola, buenas. Primero, muchísimas gracias. Esta es una pregunta bien bueno, hablaste de esta la belleza, como la belleza encarnada en una ciudad que despierta la atención, que implica el deseo. Entonces, quería preguntarte o pedirte si podía hilvanar un poco más esa relación entre atención y deseo, y si acaso es justamente ese vínculo belleza, atención, deseo, lo que se ve atrofiado en si nos abandonamos simplemente el juego de la fuerza, como creo que dice en el texto de las reflexiones, que justamente si uno se abandona el juego del poder, están alienados tanto los poderosos como entonces como están abandonando el juego de la fuerza, que es infinito el crecimiento del poder. Entonces, de alguna manera, eso. ¿Qué entiende Bale por atención, pero sobre todo por el tema del deseo, que no estaría presente en el poder, porque no es deseo de poder, me imagino? No. A ver, es que se trata de dos temas complejos, lo mismo el de la atención que el tema del deseo. Son temas complejos y se refiere a una determinada forma de deseo. No cualquier deseo, de la misma manera que cuando habla de atención, una atención capaz de atraer lo que no es natural, está hablando de una determinada forma de atención. De hecho, un texto que redacta también, yo creo que es de los de Marsella, que es una especie de estudio sobre la utilidad o sobre el sentido, como es de los estudios escolares. Pues cuando habla de esto, habla de que la única función, por ejemplo, de los estudios escolares es formar la capacidad de atención. Señal de que no está hablando de cualquier tipo de atención, sino de una determinada forma de atención. Y con el deseo pasa algo similar. Lo propio del deseo, yo creo, al que se refiere en este sentido en el que pregunta, es que se trata de un deseo que no implica posesión, en primer lugar. No es para poseer algo. No implica posesión y además tampoco implica modificar el objeto de deseo, sino es el reconocimiento de algo que se quiere y se acepta en su distancia con respecto a nosotros y tal y como es. Yo creo que esos serían los dos rasgos más característicos. Pero podríamos pensar más, si pensáramos durante mucho rato. Pero esto yo creo que caracteriza bien que se trata de un tipo de deseo especial, igual que un tipo de atención, ¿no? Cuando dice los estudios escolares tienen como función exclusiva formar la capacidad de atención. Entonces, no tienen como función informarnos de una serie de cosas o proporcionarnos una serie de datos o desarrollar capacidades, no, solo la de atender. Buenas tardes y gracias por la conferencia tan interesante. Yo solo quería hacer una pregunta un poco fuera de lo que estábamos hablando hoy en concreto, y es que me llama mucho la atención las similitudes y no similitudes entre Hannah Arendt y Simone Weil, y quisiera saber si hay algún tipo de, si se ha estudiado esta relación, si hay algún tipo de relación biográfica entre ambas, porque tienen muchas cosas en común, o teórica, que tienen varios puntos en común, ¿no es así? A ver, la relación entre Weil y Arendt existe, pero no se conocieron ni se trataron. Lo que sucede es que sí vivieron
en la misma época, una época muy similar. Por ejemplo, las dos fueron testigos y en cierto modo protagonizaron la experiencia del totalitarismo. Entonces, claro, indudablemente el hecho de vivir en un mismo contexto pues da lugar a ciertas afinidades, ¿no? La relación entre las dos autoras se ha estudiado. Uno de los estudios, si le interesa, que yo creo que es muy interesante y, por otra parte, no excesivamente, ¿cómo decirle?, no excesivamente académico y confuso en ese sentido, en el mal sentido, académico en el mal sentido, es el de Roberto Espósito. ¿Cómo se titula? Rosa Ríos se acordará, ¿no? ¿Cómo se titula el libro de Espósito? El origen de la política. El origen de la política. ¿Cómo es? El origen de la política. Hannah Arendt o Simone Weil, sí. Es un libro que está traducido en Paidós, me parece, en esa colección de pensamiento contemporáneo, esos libros pequeños, y es una reflexión sobre las similitudes y diferencias entre las dos autoras. Porque es verdad que hay afinidades, pero también es verdad que hay diferencias muy notorias, pero mucho. Sí, el origen de la política. El origen de la política. Lo primero que empieza a reflexionar es en que para las dos, en buena medida, su planteamiento político tiene un punto de origen en Grecia, en el mundo griego. Pero aquellos aspectos del mundo griego en los que repara sobre todo Weil no son exactamente los aspectos en los que repara Arendt. La política la entienden de otra forma. Las dos se interesan mucho por lo que significa la guerra de Troya en el origen de la civilización occidental, pero no hay la misma valoración en una y otra. El tema de la ciudad me parece que también aparece tratado. Es un libro interesante, muy interesante. Y supongo que hay muchos más trabajos sobre esa relación. Pero vamos, es un tema abierto. Quiero decir, hay muchos más trabajos, pero tampoco es un tema que esté agotado. Es tema, vaya, interesante. Ahí hay tema para trabajar. Hola. Ui, estic aquí. Vale, no, moltes gràcies per la xerrada, m'ha agradat molt. Jo tinc una pregunta una mica estranya, vale? I després una no tant. Vale, l'estranya és, tu saps si Simone Weil coneixia el concepte de l'Ubuntu? Perquè el concepte de l'Ubuntu, que és aquesta filosofia africana, si jo soc, si tu, si el col·lectiu és, i el col·lectiu és si soc jo, vull dir, és aquest respecte mutu, i una mica quan, després de l'apartheid, i llavors a Sud-àfrica surt aquesta nova societat, es basa una mica en tot això. Llavors, és que a mi em fa pensar molt, quan ella parla d'aquesta societat basada en tots aquests valors i amb aquest respecte, i, bueno, aquesta és la pregunta rara, i l'altra és, m'agradaria saber, quan ella va venir aquí a lluitar a la Guerra Civil, sent ella pacifista, o sigui, què és el que li va impulsar amb ella? Diguéssim, era també una experiència, com l'experiència de la fàbrica, l'experiència o una cosa diferent, i després aquesta experiència, diguéssim, que va viure a la Guerra Civil, com després amb ella la va influenciar, diguéssim, després, diguéssim, en aquests escrits a posterioris de l'exili. El final no t'he entendido, perdona. Sí, l'experiència que va tenir aquí a la Guerra Civil, després quan marxa a Marsella, de quina manera la van influenciar o potser no la van influenciar amb les reflexions que va tenir, diguéssim, a posteriori. Bueno, vamos a ver, son dos cosas. Una es el conocimiento o no de esta noción que yo no conocía en absoluto y que no me suena que haya hablado de esto. Ahora, crees que no, ¿verdad? Yo también, yo no lo creo, pero también he de decir una cosa, y es que es muy difícil saber todo lo que realmente sabía. O todo lo que realmente había leído. Porque, por ejemplo, justamente en la época esta ya de cuando sale de París, realmente es que ella está intentando, por ejemplo, volver a la actividad docente
y pretende trabajar en el norte de África. Y lo que sucede es que, bueno, es que realmente no llega a conseguirlo. Hay un problema porque claro, es una época convulsa y extraña, ¿no? Pero entra en contacto con campos de refugiados, etcétera, del norte de África. Y claro, con esos contactos que establece, ¿pudo entrar en contacto con algo? Pues no lo sé. Y cuando está en Nueva York, es verdad que está muy poco tiempo, pero se interesa mucho por las comunidades de origen africano. Allí que realmente pudo oír, pues no lo sé. Vamos, ni lo sé yo ni lo sabe, no creo que lo sepa nadie. Es difícil. Incluso, fíjate, es difícil saber lo que sabía del judaísmo, siendo de origen judío. Y es difícil saberlo porque como no le gusta el pueblo hebreo y le parece que es el único de los pueblos de la antigüedad que se atrevió a tener un dios de los ejércitos y le parece espantoso y demás, perteneciendo a una familia de origen judío, es que siempre su actitud es como de rechazo, de forma explícita y como si no lo conociera en absoluto, y sin embargo es de suponer que conocía mucho más de lo que dice. Y cuando habla de la creación como retirada de Dios, pues parece ser que eso coincide con una forma de comprender la creación en ese tipo de pensamiento. Entonces, la verdad no lo sé, pero podría ser que hubiese tenido contacto con ese tipo de noción o de cultura, bien en Nueva York, bien en sus contactos con lo que es el norte de África. Está en Casablanca, pasa por Casablanca, pero claro, es que es muy sorprendente la densidad de la biografía bailiana. Porque en un breve contacto se interesa por algo y, ahora no es algo que haya estudiado, que tenga una presencia explícita en sus escritos, eso sin duda. Y otro es el tema de lo de la guerra de España. A ver, el tema de la guerra de España, ¿por qué viene? Ella dice que viene porque se siente incapaz de quedarse en la retaguardia. Y yo creo que en ella puede siempre ese empeño por estar. Y estar en el centro de los acontecimientos. Y entonces, pues le parece que es incapaz de quedarse en la retaguardia cuando está claramente a favor de unos y no de otros. Ahora, ¿es solamente eso? Pues no lo sé. Porque, por ejemplo, en Marsella mantiene una correspondencia con un anarquista español que está en un campo de concentración, en más de un campo de concentración, mantiene una correspondencia con él, no llega a conocerle personalmente, pero acaba estableciendo una verdadera amistad a través de esa correspondencia, ¿no? Y ahí le habla de su relación con España con especial cariño, porque ella previamente había estado en España. Es cuando, después de la experiencia en las fábricas, viaja un poco para reponerse físicamente tras el esfuerzo que supone el trabajo en las fábricas y demás, y es cuando dice, ese primer contacto con el espíritu del cristianismo como religión de los esclavos, que lo tiene en Portugal, pero realmente es el mismo viaje. Entonces, pudo influir también en su decisión de venir a España el hecho de que es un ámbito en el que previamente había estado, que le había supuesto una experiencia importante en su biografía. De hecho, ella, en esa carta autobiográfica que le dirige al padre Perrin, pues habla de esto, de cuando en Portugal presencia esa especie de, no es romería, es procesión de las mujeres de los pescadores. Entonces, pudo establecer también unos vínculos que le hicieran este entorno especialmente próximo, puede ser, ¿no? También es verdad que lo que sabemos que supuso para ella la experiencia de la Guerra de España es básicamente lo que le dice a Bernanos cuando le escribe, y le escribe 2 años después. Es decir, le ha dado tiempo de elaborar
esa experiencia. Y realmente, claro, eso que dice cuando opta por una actitud activa en contra de la expansión de Hitler en Occidente, etcétera, es algo que lo tiene en cuenta. De hecho, es que su experiencia de la guerra pasa como por etapas. La primera es, yo diría, la experiencia de una situación prebélica, que es la que tiene en el verano del 32 en Berlín. Y ahí lo que ve es que la determinación económica defendida por el marxismo no es solamente una teoría. Lo que sucede es que en circunstancias no extremas, lo sabemos teóricamente, pero no lo vivimos, porque hay muchas facetas de nuestra vida que no quedan tan claramente determinadas económicamente. Y, sin embargo, en determinadas circunstancias eso se ve. Y eso es un factor de fuerza, eso es un factor de cosificación, eso es un factor que obliga a, como defensa, obliga a que los individuos se vean inmersos en un colectivo que de alguna forma los defienda, y es lo que explica el ascenso de Hitler al poder. A Hitler le votan y gana unas elecciones por la circunstancia en las que se está viviendo, y es que es un tipo de comportamiento inducido de alguna forma por esa situación. Segundo momento en su experiencia de la guerra, la experiencia de la guerra en España. Ahí, ¿qué es lo que ve? Que en una situación de guerra la vida humana pierde todo valor. La guerra es el imperio de la fuerza. En la guerra está vigente la ley del talión, del ojo por ojo. Tercer momento. La época también prebélica entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cuando se plantea si intervenir o no frente a Hitler. Y es cuando escribe, por ejemplo, Europa en guerra por Checoslovaquia, en interrogantes, y defiende la no intervención. Son reflexiones muy políticas. Desde un punto de vista como más teórico, escribe, por ejemplo, No recomencemos la guerra de Troya, en donde viene a defender que, así como la guerra de Troya la desencadena una figura, la de Helena, a la que los combatientes no habían visto, pues los conflictos actuales, estamos hablando del año 37-38, los desencadenan, dice ella, palabras completamente abstractas y que no carecen de sentido. Y entonces lo que propone es desenmascarar el lenguaje político que genera conflictos insalvables, justamente porque es un lenguaje carente de contenido. Cuando hay un objetivo claro, se puede llegar a acuerdos, se puede evitar el conflicto violento, el conflicto armado. Pero cuando se hacen intervenir entidades, dice ella, abstractas, que no significan nada, el conflicto se hace inviable. No tiene salida. Y ahí sigue defendiendo la no intervención. Tercer momento, Hitler viola, o cuarto momento, Hitler viola los acuerdos de Múnich. Y entonces ve que realmente la política de Hitler es análoga a la que en su momento siguió el Imperio Romano, que extendió la romanización de tal forma que acabó con los restos de civilizaciones, porque es que además inspiró, piensa ella, la estructuración social y política de la Iglesia. Con lo cual, en su opinión ya llega a un punto en que ante eso hay que intervenir, y entonces cambia de idea. Pero como ves, no es ir modificando entre medias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que hay otra experiencia más de la guerra, que es la experiencia que le proporciona la lectura de la Ilíada.
Es una lectura que realiza ya de niña, quiero decir, y que sobre la Ilíada empieza a escribir muy pronto, es decir, mucho antes de publicar el texto, pero el famoso texto que ahora acaba de salir en una nueva edición y que anteriormente pues, forma parte de los, ¿cuáles son? Los escritos, la fuente griega. Pues el comentario de la Ilíada o el poema de la fuerza lo publica el año 41, lo redacta a lo largo de un periodo amplio de tiempo, pero en su redacción final, Bale lo que ve es que ese imperio de la fuerza que se da en la guerra, en su alcance es universal. No hay vencedores o vencidos. Afecta a todos. Todos quedan afectados por la fuerza. Eso es lo que ve en la Ilíada. Entonces, en ese sentido ve que la Ilíada es un espejo de la condición humana. Pero lo que hay es, yo diría, como un desarrollo, ¿no? En donde, bueno, va reformulando sus reflexiones previas a partir siempre de experiencias. No lo sé si te responde del todo, ¿eh? Pues hemos llegado al final de la sesión. No te preocupes. Perdón. Lo dejamos aquí, Perdón. gracias. No, perdón.